Bienvenidos a Milenio Negocios. El día de hoy está conmigo Manuel Somoza, quien escribe sobre temas de macroeconomía, y nos acompaña un invitado muy especial, Alonso Díaz Etienne, presidente de la Amexcap, la Asociación Mexicana de Capital Privado. Tengo entendido que tienen 20,000 millones de dólares para empresas mexicanas que se van a poder invertir en los siguientes días, y me encantaría que nos explicaras un poco cuáles son las empresas, cuáles son los sectores, qué es lo que están buscando los fondos de capital privado encontrar en las empresas mexicanas. Encantada, muchas gracias por la invitación. Amexcap reúne a los fondos de inversión de capital privado. Actualmente tenemos 110 fondos que en total reúnen 45,000 millones de dólares. De estos hay 20,000 millones todavía disponibles para buscar proyectos y ser invertidos. De estos 45,000 millones hay 4 estrategias en las cuales están enfocados. La primera, que representa más o menos el 40%, es para empresas de crecimiento, para invertir en empresas y apoyar su profesionalización y su crecimiento. El 30% en proyectos inmobiliarios. El 20% en proyectos de infraestructura y energía, y un 8% más o menos en proyectos emprendedores, y hay un 2% en otro tipo de inversiones. ¿Esto quiere decir que ya invirtieron 20, o están en proceso 25,000 millones y quedan pendientes 20? Es correcto, ya dentro del portafolio de los fondos ya 25. hay 25 que ya están en ya empresas. están en empresas y en proyectos. Perdón. Y una cosa interesante es que el 75% de eso viene de capital extranjero. Las Afores representan aproximadamente, dependiendo del tipo de cambio del día, pero unos 8,000 millones de dólares de esos 45. Y ese capital privado extranjero que mencionas, que creo que era algo de lo que querías platicar, ¿no, Manuel? Sí. ¿Ha incrementado, o sea, ha cambiado un poco según el contexto, como hemos estado viendo las cosas? La tasa de crecimiento que la industria ha venido teniendo es muy saludable. Estamos creciendo a tasas superiores al 20% anual compuesta por los últimos 5 años, lo cual es una tasa muy interesante, aun cuando la base todavía es pequeña. Esta es una industria relativamente nueva, pues todavía falta que haya más penetración y que crezca, pero estamos en un punto de inflexión en donde ya dentro de muy poco se va a poder ver el impacto que el capital privado tiene en el desarrollo económico del país. Bueno, pues una de las fuentes locales de ahorro, o la más importante, son las Afores, ¿no? Y han respondido bastante bien a este nuevo mecanismo, ¿no? Porque las Afores al principio solo podían invertir en valores gubernamentales, y esta es ya la parte más sofisticada de su proceso de inversión, cuando invierten a largo plazo en empresas de capital privado. Pero mi pregunta es, ¿hay un México antes y después de Trump? Desafortunadamente, ¿el apetito de las Afores sigue estando ahí? Mira, sigue estando. Yo creo que todos los inversionistas se han vuelto más cautelosos. Es innegable, y no podríamos tapar el sol con un dedo, que las circunstancias pues políticas, no solamente para México, sino para el resto del mundo. O sea, el año pasado, si se ven los efectos que tuvo Brexit, en España tuvieron que amenazar con una tercera elección para poder hacer gobierno, en Estados Unidos muy sorpresivo lo de Trump, y en fin, probablemente en cualquier país del mundo se ha visto esta circunstancia de incertidumbre, este grito que existe por parte de las personas de buscar un sistema más justo, de mayor acceso a la riqueza. Y yo creo que en ese contexto a todos los inversionistas, junto con el alza de tasas de interés, los ha puesto un poco a la defensiva. Pero los inversionistas que sean disciplinados y que sean capaces de ir más allá del tuit de la mañana, en donde puedan tener una perspectiva de más largo plazo, este es el mejor momento para lograr crear retornos
que son supranormales y que está comprobado históricamente que en estos momentos es cuando mejor se... Incluso con una circunstancia de alza de tasas, o sea, cuando estamos viendo que están subiendo y que vienen pues un par de ajustes más. Sí, yo creo que el alza de tasas no es malo en el sentido de que estamos llegando a una normalización, o sea, el regresarle a las autoridades monetarias esta flexibilidad de poder no era utilizar... normal que estuvieran tan baratas, tan bajas, ¿no? Ajá. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Alonso, ¿y cuál es el ánimo de la inversión extranjera? ¿No se ha inhibido por lo que sucede en nuestro país, que también tenemos una problemática distinta, por el afán de Trump de bloquear las inversiones en México, ¿no? Porque tiene dos discursos. Oímos al secretario de Comercio hablar muy bien de lo que puede venir en el tratado, pero el señor Trump sigue tratando de detener cualquier flujo de inversión extranjera en México, ¿no? Sobre todo a las grandes empresas. ¿Cómo se siente la inversión extranjera? ¿Sigue animada? ¿Hay fondos suficientes? Mira, creo que están en un momento de pausa. Hay un pequeño impasse en el ánimo de invertir, pero estamos trabajando. Yo estoy convencido que la solución la tenemos nosotros en nuestras manos. Trump, si bien está utilizando a México en su discurso de una manera pues muy directa, la realidad es que no somos el único punto que tiene en la agenda. Y en tiene otros pendientes también. Afortunadamente. Tiene muchas otras cosas, de tal suerte que yo creo que no debe de ser una situación en donde también la realidad se va a imponer. Nosotros con Estados Unidos tenemos un intercambio comercial de más de $1 millón por minuto. Sí, o sea, ya hay una... Detener eso es muy complicado. O sea, es muy difícil. Y tienen que ir y venir las inversiones. ¿Tú crees que las autoridades, por ejemplo, en el caso de las AFORES, que es la fuente de financiamiento de largo plazo más importante del país, y seguirá siendo, ¿no? Porque es un ahorro forzoso que sigue creciendo. ¿Tú crees que se debería de ser más flexible en cuanto a lo que se les permite invertir en capital privado, por ejemplo? O sea, ¿tú crees que todavía se podía avanzar ahí o se sienten a gusto ustedes con el marco jurídico de las AFORES en relación a lo que pueden o no invertir en empresas del tipo de las que ustedes promueven? No, yo creo que hay que flexibilizar el régimen para poderle dar las herramientas necesarias a las AFORES para poder dar los retornos que tienen que generar para cubrir las obligaciones que están asumiendo con los trabajadores. Una de las mayores problemáticas que está pasando, por ejemplo, en Chile, es que el sistema está teniendo problemas porque no ha sido capaz de generar suficiente riqueza a lo largo del tiempo. Y se están retirando con muy poco. Se están retirando con muy poco. El capital privado es el asset class, es el activo que mayores retornos genera en el largo plazo, superiores evidentemente a los bonos gubernamentales, a la deuda privada, en parte pues porque tiene una naturaleza ilíquida y de largo plazo que genera un retorno superior. Hay tres cosas que lo explican, no es una cuestión de arte de magia. En estos 12 años ya hay proyectos que hayan terminado, sí, que pudiera decir la industria, bueno, el proyecto tal dio un rendimiento de tanto en tanto tiempo, etcétera, sí, y que eso se publique. Sí, hay muchos proyectos y las empresas que han recibido capital privado son más de las que uno podría pensar. Incluso el 60% de las empresas que han llegado a la bolsa en los últimos años han recibido capital privado. En Estados Unidos es tan importante esto que el 27% de la capitalización de mercado es de empresas que han recibido venture capital. ¿Y nosotros cómo estamos en ese sentido? Nosotros estamos todavía más atrás. Yo estoy bastante optimista porque sabemos cómo se ha desarrollado en Estados Unidos y en otros países. Entonces ya sabemos cuál es el final de la película. Quizá la película está en inglés, pero ya sabemos la trama. Entonces eso nos da mucha tranquilidad y los retornos de muchos de esos proyectos están ahí. Lo que pasa es que necesitamos poner más dinero a trabajar
para echar a andar la infraestructura del país, para alimentar mucho más la innovación y el emprendedurismo, para generar una base que sea productiva, en fin, o sea, hay que hacer trabajo. Hay un dicho que me gusta mucho, que dice que el único lugar en donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. A ver, a ti te toca estar 2 años al frente de la Mexcap. ¿Cuál es la marca personal que quieres dejar? ¿Cuáles son las 2 cosas? Sobre todo pensando que son 2 años complicados. Económicamente hablando, estamos viendo incertidumbre, como mencionamos, pero también viene una circunstancia que vivimos y conocemos todo, que es un año electoral, ¿no? El año que entra. Entonces, ¿en dónde están esas 2 o 3 cosas que quieres dejar listas como presidente de Amexcap? Mira, bueno, Amexcap viene realizando un trabajo institucional. He tenido algunos predecesores que han impulsado muchísimo el capital privado, pero yo te diría que quizá una o 2 de las cosas más importantes que tenemos que hacer es asegurarnos que en México existe un ecosistema, una plataforma que le da al país una ventaja competitiva respecto a otras oportunidades de inversión y no una desventaja competitiva. Por darte un ejemplo y algo que hemos venido trabajando y que queremos seguir desarrollando con el gobierno actual, pero que también pensamos que es importante que se incorpore en todas las plataformas electorales del siguiente sexenio, es la creación de un vehículo especializado para fondos. En todo el mundo existen los llamados limited partnerships, que es esta figura jurídica que tiene ciertas características corporativas, legales, fiscales, con las cuales se hace la inversión privada. Y aquí en México no lo tenemos. O sea, crear un fondo no es tan sencillo. Hay que pedir prestado algún otro tipo de vehículo o de figura para operar como un fondo. Entonces no es exacto y eso genera una desventaja competitiva porque los inversionistas, los que vienen de afuera sobre todo, que están acostumbrados a un estándar internacional, pues sí, esto les sabe diferente. Son obstáculos. Son obstáculos. Entonces necesitamos llegar y cuando estemos haciendo el pitch y convenciendo de que vengan a invertir a México, que no sea algo no tengas que ir a hacer tus estructuras a Canadá o a otros lugares, ¿no? Que los puedas hacer aquí, ¿no? Exacto. Y que sea muy transparente. Entonces, eso es un elemento que a nivel de la industria sería un detonante muy importante. Muy importante. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Ojalá puedan venir al final, en un año, a ver cómo les fue en el siguiente Summit, a lo mejor a ver cuánto más podemos encontrar para empresas mexicanas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Manuel. Y nos vemos el siguiente miércoles en Milenio Negocios. Muchas gracias. Al contrario, gracias, un placer.